Bienvenidos, acompáñenos en esta inversión profunda. Hoy nos adentramos en el segundo libro de los Juegos del Hambre, En Llamas. Y para esa aventura nos basamos en el material que ustedes, nuestros oyentes, nos compartieron. Exacto. Hemos estado revisando resúmenes de YouTube, uno de Catarsis Omega y otro de Juan Diego Rincón, también la wiki de Fandom sobre En Llamas, y un resumen del libro de Trabalibros. Nuestra misión hoy es destilar lo esencial de esta segunda parte, ver cómo la victoria de Katniss y Peeta en los juegos anteriores. Bueno, cómo esa victoria encendió una chispa de rebelión que se extiende como la pólvora. Analizaremos la escalada del conflicto y el papel de Katniss en este levantamiento. Es crucial recordar el punto de inflexión del primer libro. La audaz decisión de Katniss y Peeta de desafiar al Capitolio amenazando con comer las bayas venenosas. Forzaron una victoria conjunta. Un acto silencioso pero que resonó en todo Panem. Sí, En Llamas comienza justo después de eso, con el Capitolio lidiando con las consecuencias de esa desobediencia. Y el presidente Snow, bueno, digamos que no es conocido por su paciencia. La presión sobre Katniss y Peeta es inmediata. El Capitolio interpretó su desafío como una afrenta, una semilla de rebelión sembrada en los distritos. Katniss recibe una orden directa de Snow: apagar esa llama. Convencer a Panem de que su acto fue por amor a Peeta, no rebeldía. Una tarea difícil. Katniss no es una experta en el romance, especialmente con la complicada situación con Gale. En esta inmersión veremos cómo esa farsa y las tensiones la arrastran a un escenario aún más peligroso. Observaremos cómo sus acciones, a veces sin querer, se convierten en símbolos de resistencia, inspirando a otros a desafiar al Capitolio. La cosa se pone intensa. Totalmente. Antes de entrar de lleno, les recordamos que pueden hacer clic en el enlace de abajo para escuchar el audiolibro de En Llamas gratis en Audible. No se lo pierdan. Ahora sí, vamos a desentrañar esta historia. Al regresar al Distrito 12, Katniss se enfrenta a un panorama emocional complejo. Su relación con Gale está tensa, llena de sentimientos no resueltos, y con Peeta, bueno, tienen que fingir un amor que tal vez no sientan. Y en medio de todo esto, llega la visita del presidente Snow. Nunca trae buenas noticias. Llega con una amenaza apenas disfrazada. Le deja claro a Katniss que su acto con las bayas no se ha olvidado. Snow ve la rebelión que ha inspirado, como los distritos lo han interpretado como un desafío. Su poder se basa en el control total, y cualquier insubordinación debe ser erradicada. Pero como menciona Juan Diego Rincón, matarla la convertiría en mártir, un símbolo aún más poderoso. Exacto. Así que, en lugar de ejecutarla, le da una tarea imposible: convencer a Panem de que su intento de suicidio doble fue por amor a Peeta. Un romance creíble que justifique su desafío a las reglas. De ahí nace la farsa del compromiso y la gira de la victoria. Un montaje para manipular a la opinión pública y calmar las tensiones. Irónicamente, esta gira, que buscaba sofocar la rebelión, la iba aún más. La viva muchísimo. La gira de la victoria es una experiencia amarga para Katniss y Peeta, obligados a representar este amor falso ante los distritos oprimidos por el Capitolio. Pero es en el Distrito 11, el hogar de Rue, donde las cosas se ponen realmente intensas. El impacto de visitar el distrito de Rue es enorme, tanto para Katniss como para los habitantes. El tributo oficial del Capitolio se siente como una burla cruel, un recordatorio de las vidas jóvenes sacrificadas para su entretenimiento. Y es allí donde Peeta, en un acto impulsivo, ofrece dinero a las familias de los tributos caídos. Un gesto de compasión que va en contra de las reglas de la Capitolio, como señala Catarsis Omega. ¿Crees que Peeta fue consciente de las consecuencias? Buena pregunta. Su acto parece motivado por la empatía, por ofrecer algo de consuelo, más que por una estrategia política. Pero ya veremos que, en un sistema autoritario, hasta la bondad puede ser un desafío. Totalmente. Y Katniss, al tomar la palabra, con esas frases de aliento, animando a la gente a hacer el saludo de 3 dedos, el símbolo del Distrito 12, fue un acto de desafío espontáneo que resonó en los oprimidos. ¿Qué crees que significó para los del Distrito 11? Para ellos, debió ser una reafirmación de su dolor y resistencia. En un contexto donde cualquier expresión de individualidad es reprimida, ver a la vencedora de los juegos mostrar solidaridad con su sufrimiento debe ser muy significativo, un recordatorio de que no estaban solos. Un desafío que, por supuesto, no pasó desapercibido para los agentes de la paz. Su respuesta, arrestando y ejecutando al anciano que silbó la melodía de Rue, envía un mensaje escalofriante. El Capitolio no tolerará la resistencia. ¿Cómo crees que esta brutalidad afectó a Katniss? Presenciar esa ejecución debió ser traumático para ella, un recordatorio de la implacable naturaleza del Capitolio. Intensificó su sentido de responsabilidad y su miedo por sus seres queridos. Un recordatorio de lo que está en juego. Ese momento en el Distrito 11 fue un catalizador. Durante el resto de la gira, Katniss y Peeta percibieron la inquietud en otros distritos, las miradas de esperanza y desafío que su historia, a pesar de intentar negarlo, había inspirado.
¿Crees que Katniss empezó a entender su papel como símbolo? Fue un proceso gradual, pero la respuesta de la gente durante la gira le mostró el impacto de sus acciones. Ver la esperanza en los ojos de extraños debió ser inspirador y aterrador a la vez, dándose cuenta del peso de las expectativas sobre ella. Volviendo a la farsa, la intimidad forzada entre Katniss y Peeta durante la gira debió ser incómoda. Dos personas unidas por la supervivencia, obligadas a representar un amor falso ante Panem. ¿Qué nos dice esto sobre la manipulación del Capitolio? Revela su dominio de la propaganda, cómo las historias moldean la opinión pública. Forzando este romance, buscaban deslegitimar la rebelión y crear un espectáculo para distraer a los distritos. Manipulación a gran escala. Y al llegar al Capitolio, Peeta sube la apuesta con la propuesta de matrimonio en público. Un intento desesperado por convencer a Snow y a Panem de la autenticidad de su amor como se ve en la wiki de fandom. ¿Peeta actuó por su cuenta o fue una idea orquestada? Dada la presión, es probable que la idea surgiera de Haymitch o incluso del Capitolio, pero Peeta la ejecutó en el momento justo para maximizar su impacto. Un acto calculado, pero también impulsado por su deseo de proteger a Katniss. Pero incluso con la propuesta, Snow seguía sospechando. No se tragaba la historia de romance, lo que mantenía a Katniss en vilo, sabiendo que cualquier error podía ser fatal. ¿Qué nos dice esa desconfianza de Snow? Nos dice que entendía la naturaleza de la resistencia. Snow no se dejaba engañar por las apariencias. Sabía que el desafío con las vallas no había sido solo amor, sino una afirmación de autonomía. Su desconfianza reflejaba su miedo a perder el control. Las cenas en el Capitolio, donde los ciudadanos se daban atracones hasta vomitar para seguir comiendo, contrastaban con la hambruna de los distritos. Katniss, inmersa en ese mundo, se encuentra con Plutarch Heavensbee, el nuevo vigilante en jefe. ¿Qué te pareció ese encuentro? Intrigante, lleno de atención. Heavensbee observaba a Katniss con una curiosidad que iba más allá de su rol. La breve muestra del reloj con el sinsajo sugiere que ya estaba involucrado en algo más grande, sembrando misterio. Sí, ese reloj con el sinsajo, un símbolo que Katniss no descifra en ese momento, pero que, como dice Juan Diego Rincón, es clave en la rebelión. ¿Por qué crees que Heavensbee le mostró ese símbolo? Una forma sutil de plantar una idea en la mente de Katniss, una señal de que había fuerzas trabajando contra el Capitolio, una manera de tantear el terreno, ver si reaccionaba al sinsajo, símbolo de la resistencia. De vuelta en el Distrito 12, la presión y el miedo llevan a Katniss a planear una huida con Gale, un último intento por escapar del Capitolio y proteger a sus seres queridos. ¿Qué nos dice esto sobre su estado mental? Desesperación e impotencia. Su instinto es proteger a su familia y la huida parece la única opción. Subraya su reticencia a ser símbolo de la rebelión. Su prioridad es su círculo cercano. Pero la huida se frustra por el aumento de la presencia de los agentes de la paz. Un nuevo jefe, Romulus Threat, con fama de brutal, llega para aplastar cualquier rebelión. ¿Cómo impactó esto al Distrito 12? Sumieron al distrito en un clima de miedo y opresión. Restringieron las libertades, dificultando cualquier forma de comunicación o actividad subversiva. La vida diaria se volvió más tensa y peligrosa. La brutalidad se ve cuando azotan a Gale por cazar para alimentar a su familia. La intervención de Katniss solo resulta en que ella también sea golpeada, mostrando la impunidad del Capitolio bajo Thread. ¿Qué significó esto para la relación entre Katniss y Gale? Fortaleció su vínculo, compartiendo un sufrimiento infligido por el mismo opresor. Ver el dolor de Gale y experimentarlo, ella misma intensificó su odio hacia el Capitolio y su deseo de resistencia. La destrucción del Hub, el mercado negro del Distrito 12, fue otro golpe devastador. La sensación de estar rodeados por agentes de la paz desconocidos crea un ambiente de opresión y terror. ¿Cómo afectó esto la moral del distrito? La destrucción del Hub fue más que la pérdida de un espacio económico. Fue la eliminación de un centro social, un símbolo de autonomía, un mensaje del Capitolio de que su control era absoluto. Desesperanza y aislamiento. En este ambiente, Katniss se encuentra con Bonnie y Twill, refugiadas del Distrito 8. Revelan la posible existencia del Distrito 13, una esperanza de que la resistencia sea mayor de lo que Katniss imaginaba. ¿Cómo impactó esto su percepción de la rebelión? Un rayo de luz en la oscuridad. La idea de que el Distrito 13, presentado como un ejemplo de la fuerza del Capitolio, hubiera sobrevivido en secreto, sugería una resistencia organizada. Katniss no estaba sola, había una forma de luchar a mayor escala. Su historia sobre el Distrito 13 y el hecho de que el Capitolio use las mismas imágenes de su destrucción alimentan la teoría de que sigue existiendo. ¿Por qué crees que no actualizaban las imágenes? Mantener la ilusión de control total y evitar llamar la atención. Cualquier nueva propaganda podía despertar la curiosidad. Mantener una narrativa conveniente sin sembrar dudas. Y Katniss, al intentar volver al Distrito 12, se encuentra con la cerca electrificada. Su lesión es un recordatorio de que su mundo se está desmoronando. ¿Qué simboliza la cerca en ese punto? El endurecimiento del control y la pérdida de libertad. Una barrera física que refleja las barreras políticas y sociales.
Presagia los peligros que enfrentará Katniss. Pero la bomba llega con el anuncio del tercer vasallaje de los 25. Unos juegos especiales más crueles cada 25 años con reglas despiadadas. ¿Qué hace que estos vasallajes sean tan temidos? El Capitolio los usa para imponer reglas nuevas y crueles, recordándoles a los distritos su poder y causando aún más sufrimiento. Demuestran que pueden romper cualquier expectativa e intensificar la crueldad. Y la regla para este vasallaje es escalofriante. Los tributos serán seleccionados de los vencedores anteriores. Katniss sabe que volverá a la arena. ¿Cuál fue su reacción inicial? Incredulidad y desesperación. Tras sobrevivir a los juegos una vez, volver a esa pesadilla era una sentencia de muerte. Su preocupación era Peeta, no poder protegerlos y ambos volvían a luchar. La desesperación debió ser abrumadora, pero ambos están decididos a sobrevivir y protegerse mutuamente. Se menciona la victoria de Haymitch en el segundo vasallaje. ¿Por qué crees que se menciona eso? Para recordarles que incluso los vencedores tienen un pasado marcado por los juegos. Nadie está a salvo. Introduce misterio, ya que las circunstancias de su victoria fueron inusuales y podrían darles pistas. Se menciona el campo de fuerza de la arena de Haymitch y la muerte de Maisy Donner, amiga de la madre de Katniss. El Capitolio siempre ha manipulado los juegos. ¿Qué implicaciones tiene esto para Katniss y los más? Desconfianza hacia la nueva arena y las trampas del Capitolio. No solo lucharán entre ellos y contra el entorno, sino contra la inteligencia de sus opresores. En el Capitolio, Katniss y Peeta conocen a los otros tributos, veteranos de juegos anteriores. Interacciones tensas, buscando alianzas. ¿Qué impresión les dieron los demás vencedores? Respeto, cautela, quizás temor. Eran supervivientes, cada uno con sus estrategias. Dinámicas diferentes a los juegos anteriores, enfrentándose a iguales, alianzas y traiciones más complejas. Finnick Odair, Johanna Mason, Vitae, Wires y Max. ¿Qué papel creías que jugarían en los juegos? Personajes fuertes con habilidades únicas, roles importantes. Finnick, carisma y combate. Johanna, dureza y astucia. Vitae y Wires, intelecto. Aliados o peligrosos adversarios. Mix, sabiduría silenciosa. Katniss escribe el nombre de Seneca Crane con bayas venenosas, un recordatorio para los tributos y los vigilantes. ¿Cuál fue el impacto de este gesto? Un recordatorio de las consecuencias de desafiar al Capitolio, una muestra de la valentía de Katniss. Para los vigilantes, un acto de insolencia, confirmando que Katniss era un problema. Resistencia en el corazón del Capitolio. Las entrevistas previas a los juegos están llenas de tensión. Los tributos hartos del Capitolio expresan su frustración y cuestionan la moralidad de los juegos. ¿Cómo afectó esto a las entrevistas? Se convirtieron en algo más que un espectáculo, plataformas para enviar mensajes de resistencia a los distritos. La tensión demostraba que el control del Capitolio se debilitaba. Y en la entrevista de Katniss, Cinna transforma su vestido de novia en el sinsajo, un símbolo de rebelión que enciende la revolución. ¿Por qué crees que Cinna hizo eso? Cinna, como muchos en el Capitolio, estaba horrorizado por la crueldad de los juegos. Su acto fue una declaración de solidaridad con la resistencia. Usó su talento para desafiar el sistema, un gran riesgo, pero su compromiso era mayor que su miedo. Y Peeta anuncia el supuesto embarazo de Katniss. Una mentira para generar simpatía en el Capitolio y quizás detener los juegos, como describe Catarsis Omega. ¿Cuál era el objetivo de Peeta? Proteger a Katniss. Apelar a la sensibilidad del Capitolio, crear un dilema moral para Snow. Generar una reacción en los distritos, mostrando que Katniss tenía algo por lo que luchar. Y los tributos se toman de las manos ante las cámaras, un acto de desafío y solidaridad. ¿Qué mensaje transmitió este acto? Que a pesar de luchar entre ellos, eran víctimas del mismo sistema. Desafiaron la narrativa del Capitolio, mostrándose como algo más que peones. Conciencia de su poder colectivo. Resistencia silenciosa. Y el Capitolio responde con brutalidad. Arrestan y golpean a Cinna frente a Katniss, justo antes de enviarla a la arena. ¿Qué impacto tuvo esto en Katniss? Devastador. Perdió a un amigo y recibió un mensaje claro sobre las consecuencias del desafío. Intensificó su miedo y su determinación de sobrevivir, por ella, por Peeta, por Cinna, y para desafiar a sus opresores. La arena es un lago de agua salada rodeado de jungla, caos y lucha por los recursos en la cornucopia. ¿Qué primeras impresiones tuvieron Katniss y Peeta? Desorientación y aprehensión. Entorno diferente, nuevos desafíos y peligros. La jungla, escondites y amenazas. Escasez de recursos, lucha por la supervivencia más difícil. Katniss forma una alianza con Finnick y Max, luego se une Peeta. La comida escasea. ¿Qué dinámicas se establecieron en la alianza? Necesidad mutua de supervivencia. Finnick, fuerza y combate. Max, experiencia. Katniss y Peeta, su vínculo. Reconocieron el valor de la cooperación, pero la escasez de recursos generaría tensión. Peeta toca un campo de fuerza invisible y sufre un paro cardíaco. Finnick lo reanima.
¿Qué revela esto sobre la arena? No era solo un entorno natural peligroso, sino un espacio con trampas mortales diseñadas por el Capitolio. Luchaban contra el entorno y contra la inteligencia de sus opresores. Wires, con su tic-tac, les hace darse cuenta de que la arena funciona con un patrón, como un reloj. ¿Cómo descifraron el tic-tac? Al principio parecía un delirio, pero su insistencia y la forma en que lo relacionaba con eventos llevó a Katniss a observar los peligros. La lluvia de sangre coincidiendo con la niebla venenosa. Wires, a pesar de su aparente locura, tenía la clave. Peligros constantes. La niebla venenosa obliga a Max a sacrificarse por Peeta. Los mutos babuinos atacan, y el atributo del Distrito 6 muere protegiendo a Peeta. ¿Qué significaron estos sacrificios para Katniss? Un gran impacto. A pesar de la brutalidad, aún había altruismo y valentía. El sacrificio de ambas, protegiendo a Peeta, le generó una deuda a Katniss y la reafirmó en su deseo de proteger a los demás. Llegan Johanna, Vitae y Wires, y descubren la lluvia ácida. Wires, con su tic-tac, guía a Katniss a entender el funcionamiento de la arena. ¿Cómo cambió esto su estrategia? Radicalmente. Ya no reaccionaban, sino que podían anticipar los peligros y planificar sus movimientos. Una ventaja sobre los que no entendían el tic-tac. Con el patrón del reloj, planean usar el árbol del rayo como trampa eléctrica contra los demás. Un plan audaz, utilizando el conocimiento de la arena a su favor. Pero como en todo juego del hambre, la ejecución es tan importante como la planificación. Exactamente. Y en Llamas, la ejecución está plagada de traiciones, sacrificios y giros inesperados. Pero eso lo dejaremos para nuestra próxima inmersión profunda, donde exploraremos la segunda mitad de este libro. No se lo pierdan. Hablaremos de la alianza, los juegos del reloj y el final que lo cambia todo. Recuerden, la rebelión se está gestando, las apuestas son más altas que nunca, y Katniss está en el centro de todo. Podrá sobrevivir a los juegos una vez más. ¿Y qué pasará con Peeta? Y lo más importante, ¿quién es el verdadero enemigo? Muchas preguntas, muchas tensiones y un final que no te puedes perder. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en Llamas. Y no olviden hacer clic en el enlace de abajo para escuchar el audiolibro gratis en Audible. Hasta la próxima.